Les cuento esto también, ¿verdad? Para salir un poquito de a veces el estrés, ¿verdad? Es que muchas veces nos sentimos un poco estresados, pero es bueno, ¿verdad? No ser tan, estar solo en el, ¿verdad? Sino que salir un poquito de, como a los de, no, los de séptimo que les conté una anécdota les conté. Y entonces vamos aquí a proyectos éticos y sociales. Eh, lo último que hablamos fue acerca de los movimientos sociales, ¿verdad? Vamos a ubicarnos, a ustedes ahí tienen este tema acerca de los proyectos sociales, proyectos éticos y sociales. Dice aquí causas del surgimiento de los movimientos sociales. Ya habíamos hablado de los movimientos sociales. Ahora, ¿cuáles son las causas? También ya lo decíamos, ¿verdad? Tal vez se están violentando algunas leyes. En el caso de las mujeres, ¿verdad? Hacíamos mención de cómo la mujer poco a poco, ¿verdad? A través de luchas, a través de manifestaciones, ha ganado sus derechos. Aquí tenemos algunas causas del surgimiento de los movimientos sociales. Y una de ellas, voy a ampliar un poquito aquí. Vamos a ampliar. Vamos a ampliar. Dice que una de las causas es las transformaciones económicas de los países latinoamericanos llegaron a modificaciones en las relaciones. Bien, perdón que tuve una interferencia ahí. Ciérreme la puerta, porfa. Dice que una de las causas de estos movimientos sociales es las transformaciones económicas de los países latinoamericanos. Llegaron a modificaciones en las relaciones laborales. Las empresas dedicadas a la explotación minera o agrícola obligaron a la formación de núcleos de trabajadores. Así surgieron los sindicatos. Cuando escuchamos estas causas, nos remontamos, ¿verdad? Aquellas huelgas que se dieron, por ejemplo, en Honduras, la huelga del 54, parece que ya les había mencionado, ¿verdad? El por qué. Por ejemplo, no tenían ellos establecido un horario, trabajaban y trabajaban y trabajaban, ¿verdad? No tenían ellos derechos a prestaciones, no había derecho a horas extras, no había, como les digo al principio, un horario establecido, ¿verdad? Se trabajaba sin horario. También había, pues, no había un seguro social para las personas. Entonces, a raíz de esto, ¿verdad? Como dice ahí, la explotación minera y agrícola, en Honduras, por ejemplo, las bananeras, ¿verdad? No respetaban los derechos de los trabajadores, entonces surgen los sindicatos. Y hay muchas empresas que tienen sindicatos, ¿verdad? Muchas empresas. Los sindicatos se forman con los mismos empleados, ¿verdad? Empleados que tienen características de líderes, ¿verdad? Y dicen, vamos a formar un sindicato y todo lo hacen porque es una ley, o sea, sí pueden, sí se pueden, hay libertad de asociación, ya lo hemos visto en los derechos humanos. Entonces se forman estos sindicatos para velar, ¿verdad? Por las relaciones, ¿verdad? Laborales, ¿verdad? En este caso los sindicatos. Otra causa también dice que la migración trajo consigo sectores obreros. Bueno, es como una continuidad. La migración trajo consigo sectores obreros con experiencia en la relación con los patronos. Algunos de ellos, algunos de ellos con influencias socialistas y anarquistas, es decir, formación política y experiencia en la lucha de sindicatos. Entonces, como dice aquí, ¿verdad? Las migraciones trajeron personas que eran como que más, ¿verdad? Más, eh, ¿cómo les digo? Miraban, ¿verdad? Que realmente cómo,
cómo se violentaban los derechos, ¿verdad? Cómo realmente no se respetaban. Ya tenían ellos como una formación, ¿verdad? Ya tenían como ellos como una experiencia, ya tenían ellos, ya habían recibido como educación, podríamos decirlo, ¿verdad? Ya tenían conocimiento. Yo tuve la oportunidad de leer Prisión Verde. No sé si hay alguno de ustedes que lo leyó, no sé, ¿verdad? En Prisión Verde resalta un personaje que fue el que trató, ¿verdad? De hacer conciencia, de poder que el pueblo se levantara, ¿verdad? Y pudiera luchar por sus derechos. Porque las empresas, los patronos a veces son malos, ¿verdad? Se aprovechan del empleado, se aprovechan de la... Y a veces fíjense que los mismos gobiernos se confabulan, ¿verdad? Con estos empresarios para poder afectar al final al pueblo. Vaya, por ejemplo, esa nueva ley del empleo por horas. Con esa ley se pierden todos los derechos. Se pierde el derecho a las prestaciones. El empleo por hora, dicen ellos, ay, para que el empleado pueda estudiar. ¿Cómo va a poder estudiar si es una miseria la que gana? ¿Cómo va a estudiar si está recibiendo salario por hora? Entonces, son cosas de que hay que analizarlas, ¿verdad? Hay que ser uno, o sea, ellos, a veces los mismos gobiernos creen que los pueblos siguen ignorantes, pero como son pocos, ¿verdad? Los que se levantan en contra, porque una golondrina sola, dice el dicho, una sola golondrina no hace verano, ¿verdad? Entonces eso pasa, ¿verdad? No hay una unión, ¿verdad? No sé si han visto ustedes las últimas noticias acerca de lo que está ocurriendo en Cuba, ¿verdad? En Cuba, o sea, todo el pueblo. Sí. Sí, ajá. Si no me equivoco, que es una emergencia sanitaria o algo así, sobre que ya no hay espacio en los hospitales, que el gobierno no Pero ¿qué está está pasando nada. con el pueblo? ¿Qué está haciendo el pueblo? Sí, ellos básicamente son los que se están ayudando entre ellos, ¿verdad? Se Y están bueno, no sé. concentrando para poder pedir, para poder obligar a estos gobiernos, ¿verdad? A que sean cumplidos sus derechos, ¿verdad? Sus necesidades básicas. O sea, yo estaba viendo un video donde parecía que más bien ahí, parece que se movía la tierra de aquella cantidad de personas que estaban concentradas ahí en Cuba, buscando, ¿verdad? Sus derechos. Miren, en Cuba hay dos teorías, ¿verdad? Hay dos teorías. Hay una que dice que están bien, como aquí, ¿verdad? Hay un grupo que dice que estamos bien y otro grupo que dice que estamos mal, ¿verdad? Saben ustedes que hay dos grupos aquí, hay pensamientos divididos. Entonces, en nuestro país hay un grupo que dice que estamos bien, que todo está bien, que el gobierno está trabajando súper bien, que ¿verdad? Cada quien tiene libertad de opinar lo que quiera, pero hay otro grupo que dice, no, estamos mal. Pero díganme ustedes, las estadísticas son las que hablan al final. Y claro, ¿verdad? Los medios de comunicación están muchas veces confabulados y plantean al pueblo lo que los gobiernos, ¿verdad? Pero si lo vamos a lo global, ¿cuáles son las estadísticas de nuestro país? ¿Cuáles son las estadísticas de nuestro país? Cada vez más. Bueno, no sé, somos uno de los países más peligrosos. Más peligrosos, más pobres, más, con más índices de analfabetismo. Bueno, pero ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Recordemos nosotros como cristianos que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, dijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces la esperanza que nosotros tenemos, permítame que viene el verdulero. Luego dice aquí, se inició un cuestionamiento por los regímenes políticos por parte de estos sectores sociales en cuanto a las malas condiciones de vida generalizadas en los que se encontraban los trabajadores y los salarios bajos que recibían.
Miren, si ustedes pudiesen, si ustedes tuvieran la oportunidad de poder, bueno, yo les voy a presentar un video aquí acerca de estas condiciones que los, eh, los obreros, estamos hablando allá de los años 1920, 1930, 1940, cuando vienen los años 1900, a inicios del siglo XX, cuando se vienen a implantar estas grandes compañías extranjeras, porque en el gobierno de la reforma liberal eso es lo que se hace, se le da apertura a la empresa extranjera. Entonces la empresa extranjera mira que aquí hay potencial, mira que aquí hay recursos para ser explotados. Y viene, ¿y qué nos ofrece? Empleo. Pero empleo, ¿cómo? Empleo con salarios bajos. ¿Saben ustedes que Latinoamérica están trabajando ahí del vecino? Latinoamérica es donde la mano de obra es más barata. Latinoamérica es el sector donde la mano de obra es más barata. Entonces esas empresas extranjeras vienen aquí por eso, porque aquí hay mano de obra barata. Porque muchas veces las administraciones que nosotros tenemos ven más. Sí, sí. Bueno, lo que quieren hacer es como aprovecharse, entonces dicen, bueno, entonces aquí podemos trabajar y entonces les damos menos y ganamos más. Claro, claro, ellos nunca van a querer perder. O sea, ellos traen trabajo, traen progreso, porque vaya, por ejemplo, se viene a instalar una empresa nueva en un pueblecito, le trae energía eléctrica, le trae agua potable, le trae empleo, si es cierto, ¿verdad? Tiene su beneficio. Pero claro, las mayores ganancias se las llevan ellos. Ay, no, y miren que todas las casas grandes se escucha el ruido. No porque el empleado es explotado. Ni por un momento creí que algo había explotado ahí, se había derrumbado porque escuchó como que de un solo. Es que están taladrando, por eso se escucha. Bueno, pero vamos a continuar aquí. Entonces, los movimientos, estos movimientos, como los sindicatos, surgen, permítanme. Es un poco complicado porque aquí a la par están arreglando una casa y tengo aquí enfrente el señor de la verdura. Entonces, vamos a hacer un alto por mientras se va de la verdura. Bueno, entonces, estas situaciones, a raíz de esto se crean los sindicatos, ¿verdad? Miren, si nosotros estudiáramos bien la historia, nos diéramos cuenta de las atrocidades, de las muertes, porque aquí han habido muertes también, permítanme. Bien, entonces, si nosotros pudiéramos estudiar, ¿verdad? La historia de los campesinos, ¿verdad? De los campeños, les decían, en la novela leyó que les decían los campeños. Este señor, uno de los mayores expositores de la literatura, Ramón Amaya Amador, él cuenta esa historia basándose en sus experiencias, porque él era una persona estudiada, pero también era una persona que trabajaba en proyectos de irrigación ahí en las plataneras. Ellos iban a irrigar, no sé, pero él tenía un puesto ahí, entonces él miraba todo lo que pasaba con los campeños, cómo vivían,
no tenían horas para trabajar, ellos trabajaban y trabajaban, recibían algo mínimo. Había un monopolio ahí. Estas empresas habían creado un monopolio. ¿Saben ustedes qué es un monopolio? Brian, ¿sabes qué es un monopolio, Brian? ¿Saben ustedes qué es un monopolio? No Yo sé, no, pero yo no. No es juego de mesa, ¿verdad? no, yo imagino que es algo que tiene que ser algo como unisono o algo que hace referencia solo a uno por la palabra mono. Sí, puede que sí. Sí, sí. El monopolio es aquel, vea, que quiere acaparar todo. Todo quiere, ese es un monopolio. El monopolio es aquel que quiere quedarse con toda la ganancia. Estas empresas habían creado un monopolio. ¿Saben en qué consistía ese monopolio? Miren, ellos tenían a los campeños trabajando. Ahí tenían sus barracas, ahí dormían. Ahí en los campos, ¿verdad? Las plataneras. Entonces, el monopolio que ellos tenían era que ellos habían creado un comisariato. Un comisariato era el que vendía los productos básicos, la canasta básica. Entonces, miren, venían ellos y les pagaban al campeño, ¿verdad? Una miseria. Y el campeño venía y obligadamente tenía que comprar sus insumos ahí en los comisariatos. Entonces, el mismo dueño se quedaba al final, ¿verdad? Con el trabajo, con el dinero, con todo lo del campeño. Por eso a esto se le llamó monopolio, existió ese monopolio ahí. Y como realmente ustedes saben que nosotros hemos sido un pueblo muy ignorante. ¿Por qué? Porque los gobiernos no han apostado a la educación. Porque los gobiernos no invierten en educación. Porque no les interesa, ¿verdad? Que los pueblos, como decía este revolucionario José Martí, un cubano, decía, la ignorancia, se lo voy a parafrasear, la ignorancia nos lleva a nosotros a seguir siendo solamente mulas de carga, bestias de carga. Pero la educación, decía ella, él nos va a llevar a ser dioses, a ser grandes. Entonces, nos malinforman, no nos educan, no se preocupan. Vaya, vemos ahorita cómo está la educación pública. A mí me da lástima, con toda honestidad, ¿sí? A mí sinceramente es decepcionante ver cómo el gobierno no hace nada, o sea, fingen hacer algo para aquellas personas de que son analfabetas y fingen de que ellos le importan a las personas de que no tienen el dinero suficiente para pagar una buena escuela, ¿no? O sea, primeramente no deberían haber este tipo de problemas con el gobierno, ¿verdad? Porque ellos se supone que están aquí para guiarnos y mantenerlos unidos como país. Pero lo único que están haciendo es hacer que siga cayendo, no dándole la educación que todos merecemos. Y miren, aquellos que se levantan, vaya, por ejemplo, aquellos que se levantan a favor, ¿verdad?, de beneficiar al pueblo, ¿qué es lo que hacen con ellos? Los ejecutan. Tenemos el ejemplo de Morazán, ¿verdad? Morazán, ¿saben a los cuántos años fue ejecutado Morazán? A los 42 años. Es que no dan, o sea, la educación no está descuidada así por accidente. Esto es a propósito porque usted sabe que entre más ignorante sea el pueblo es más fácil de manipular. No es que yo quiera crear en ustedes, ¿verdad? Un grupo de personas. No, lo que yo quiero crear en ustedes es una conciencia para que ustedes puedan investigar. O sea, no se queden solo con lo que yo digo. Que ustedes investiguen nuestra historia. Y no quiero tampoco, ¿verdad? Como dicen los políticos, que las escuelas son malas porque lo que hacen los maestros bueno, más que todo las públicas, ¿verdad? Lo que hacen los maestros es alborotar a los estudiantes y llevarlos, porque es cierto, hay algunos maestros que se prestan, ¿verdad? Que son extremos. Sí, yo lo que quiero es que ustedes den cuenta por ustedes mismos, ¿verdad? Así, sí, Robert, ¿sí le escucho? ¿Le escuchan?
Así que creo que como José Trinidad Reyes, que quiso eso, de la educación, de dar a conocer que es necesaria la educación para todos. Sí, hay algunos, ¿verdad? Hay algunos que sí, ¿verdad? Pero miren, si nosotros analizamos la historia, todos estos hombres ilustres, ¿verdad? Que nosotros los vemos como grandes hombres, eran criollos, ¿verdad? Eran la clase de los criollos, o sea, ellos no son totalmente de aquí, sino que ellos ya son mezcla de allá de europeos nacidos aquí, europeos nacidos aquí. Entonces, estos criollos, por ejemplo, Dionisio de Herrera, José Cecilio del Valle, podemos mencionar también allá Morazán, ¿verdad? Pero Morazán es un caso especial aparte, permítanme. Entonces, estos criollos, la clase de criolla, si nosotros lo analizamos la historia de nuestra independencia, ellos son los que procuraban la independencia. O sea, eran hijos de europeos nacidos aquí. Después de que nosotros nos liberamos de la corona española, hay que estudiar ahí el trasfondo de ello, ¿verdad? Los criollos lo que querían era quedarse con todo. Es como los corruptos que tenemos hoy en día, ¿verdad? No, no hay que generalizar, porque yo creo que dentro de todas esas personas han de haber buenas personas. Entonces, hemos sido un pueblo, lastimosamente, pues, ¿cómo les puedo decir? Explotado. Hemos sido un pueblo, y somos una tierra rica, una tierra con muchos recursos que si los gobiernos, ¿verdad? Dijeran, vamos nosotros como Estado, vamos a explotar esos recursos, vamos a invertir. No, pero lo más fácil es abrirle las puertas a la empresa extranjera, ¿verdad? Porque ellos tienen la maquinaria, porque ellos tienen la logística, porque ellos tienen el personal, porque ellos tienen el conocimiento, porque ellos tienen la parte científica. Entonces, ¿y nosotros por qué no podemos? Porque no hay presupuesto, porque no hay presupuesto, porque no producimos, no producimos, ¿cómo les digo? Lo que nosotros comerciamos es barato, es banano, es sandía, son melones, son mangos, por eso. Pero si hubiese personas inteligentes, ¿verdad? Que dijeran, vamos a hacer. Hola, Brian. Pero es que nosotros como país no aprovechamos, porque estaba viendo un noticiero que Honduras ahorita es el número 1 en lo que es del café, y nosotros como que no aprovechamos eso y nos quedamos siempre donde estamos. Es que tenemos una mentalidad también, mire, todo eso es herencia esa mentalidad que tenemos nosotros es la misma herencia que nos dejaron los ancestros. Mentalidad de tercermundista. Ajá, esa es la mentalidad. Y tenemos una cosa bien fea de que mire, lo podemos ver con los vecinos, con los negocios. Si uno puso un negocio y viene el otro y pone el otro negocio para hacerle la competencia. Entonces tenemos una cosa de que no solamente es pobreza física, sino que también es pobreza de mente. Eso es verdad. Solo Cristo puede cambiarlo, ¿verdad? Sí, ¿cómo puede creer usted que a la par de mi casa hay una pulpería y al otro lado hay otra pulpería? Estoy rodeado de pulperías. En vez de apoyarse, ¿verdad? En vez de decir, bueno, vamos a hacer que crezca el negocio de esta persona, vamos a ayudarle, vamos a apoyarle para que supere, ¿no? Pero vamos con esa mentalidad de verdad tan errónea. Ajá. Sí. Fíjese que yo tengo algo parecido a lo de Brian, y es que como a la esquina había una pulpería que la mantenían bien, ¿cómo es que le dices? Bien abastecida. Y como un año después o algo así, abrieron una justo enfrente de mi casa. Y como era nueva, era más grande y todo, etcétera, etcétera, la gente como que se interesó más en eso y dejó ir a la que estaba en la esquina, y como que el negocio de ellos fue bajando, mientras los del frente pasaban subiendo el negocio. Y
al fin de cuentas no fue peor porque ahora ahí es más caro de lo que era al principio. A veces no tienen lo que uno ocupa, siempre dicen no tenemos, o una cosita más de alguna lana decir no tienen, y está súper caro. Si un sobre me costó 10 pesos. Fíjense que con estas migraciones, claro, han venido, podemos decir, ¿verdad? Han venido como a despertarnos, pero también estas migraciones han traído a personas muy astutas, muy astutas. Vaya, por ejemplo, está la historia de estas personas adineradas, ¿verdad? Que son las que, como les digo, las que dirigen Honduras, porque las familias adineradas aquí en Honduras serán unas cuantas, ¿verdad? Unas cuantas familias. Los Capati, los dueños de Honduras, dicen algunos. Ellos son los dueños de Honduras. Ellos entraron aquí como pequeños comerciantes al inicio. Así se los dejaron entrar. Luego ellos se fueron involucrando en la política, se fueron involucrando en los negocios del Estado, entraron a las empresas del Estado, porque el Estado tuvo en un tiempo, o el Estado, vaya, por ejemplo, la Leite era una empresa del Estado, la Leite. Blanquita, no sé si conocieron una manteca que se llamaba Blanquita, no creo que tengan ustedes conocimiento. Condutel, ¿verdad? Eran empresas del Estado. Y estas empresas que terminaron siendo privadas al final, se terminaron privatizando, porque estas personas extranjeras vinieron y se involucraron, las hicieron quebrar, para luego ellos comprarlas y quedarse con ellas. Entonces las cosas han venido dándose así, ¿verdad? Dándose así. El más inteligente se ha aprovechado de la ignorancia y de la ambición de algunos políticos corruptos, ¿verdad? Que les dicen, mira, te vamos a apoyar tu campaña y vas a ganar, vas a ser el presidente, pero no creas que se va a quedar ahí, tenés que devolvernos el favor. Eso pasaba con estas empresas al inicio, ¿verdad? Con estas empresas extranjeras. Se metieron en la política, se involucraron, apoyaban a un candidato. Vaya, por ejemplo, Marco Aurelio Soto, un ejemplo, ¿verdad? Te vamos a apoyar, pero después nos vas a devolver. Te vamos a hacer un tramo del ferrocarril, ¿verdad? Y en el ferrocarril, ¿qué creen ustedes que era lo que iba? El mismo producto que ellos exportaban. Pero nos vas a conceder toda esta parte de tierra que está fructífera, que es buena para la cosecha. Te hacemos un tramo del ferrocarril, pero nos vas a dar esto. Entonces venían los políticos y cedían, ¿va? Porque ellos también obtenían su tajada, como decían. Entonces, es triste la historia de nuestro país, joven. Es triste. Y es bueno que la leamos, nos interesemos por ella, la estudiemos. ¿Ya? Para que esas cosas nos ayuden a no cometer los mismos errores que se han cometido durante el tiempo. ¿Sí, Robert? No, solo era para decirle que no olvidara pasar la lista. Sí, ahorita. A eso voy. Vamos a ver. Alicia. Aquí mismo. Alexandra. Aquí. Alice. Presente. Dana. Dana. Señorita Presente. Dana. Ahí está. Evelyn. Presente. Lili. Presente. Lizzy. La señorita Lizzy. Melissa. Presente. Nicole. Presente. Sofía. Presente. Valeria. Presente. Ryan. Presente, Miss. César. El señorito César. César. No está. Ese. Presente, Miss. Joel. Presente, Miss. Joel solo fue el saludo, va Joel. Ayer que me saludaste, va Joel. No dice nada en la clase, va Joel. Luis. Aquí, Miss. Robert Presente. y Carla. Carla. Presente. Ahí está. Mire, como les digo, a mí no me gusta instar a la rebelión, no me gusta, ¿verdad? Porque yo soy cristiana,
¿verdad? Y no, vaya, otros profesores, incluso en los públicos, por ejemplo, o sea, les cambian, ¿verdad? Y les dicen, miren, y estos burros se atreven a ir hasta revolverse a las calles. No, nosotros no somos de esos tampoco, no. Pero la realidad es la realidad, ¿verdad? Es la realidad. La realidad está plasmada en la historia. Hay que leer, hay que informarnos, hay que